Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, ya son las 2:20. Y bueno, estoy por aquí para continuar con la explotación de los reinos de taifas. A ver si pudiéramos llegar a la reacción almorávide y luego comenzaríamos con el pacto de la unión. Pero bueno, como digo yo, piano, piano, capitulillo a capitulillo y vemos hasta dónde nos llega. Este capítulo lo introduce Emilio Cabrera Muñoz, que es de la Universidad de Córdoba, profesor, historiador, y vamos a ver qué nos cuenta. Quienes como el poeta Ibn en el 994 al 1064 o el historiador Ibn Hayyan de entre el 88 y 1076 que vivieron en Córdoba durante la primera mitad del siglo XI fueron testigos excepcionales de los profundos cambios que se manifestaron durante esos decenios, no solo en la capital del califato, sino también en el resto de la península. Uno y otro eran hijos de altos funcionarios adscritos al servicio del todopoderoso Almanzor, ¿os acordáis? El califa Almanzor. Pero por ello, no tiene nada de extraño que sus primeros juegos infantiles fueron los que se describen, como otro contemporáneo ilustre dice, el cual asimismo se hace secretario de Almanzor, el cual nos ha contado en una famosa carta el regalo en dinero que siendo él un niño le hizo un invencible hashib, dinero que Ibn Sujayd empleó en parte en la adquisición de unos caballos de caña y unas adargas de madera para jugar a los soldados. Esos soldados omnipresentes en la vida diaria cordobesa de aquellos años, en los cuales se apoyó Almanzor para afirmar su poder incontestable frente al Estado y para aterrorizar las obsesivas y siempre victoriosas campañas a los habitantes de los reinos cristianos en el norte de la península. Es decir, que ya incluso los temas de guerra se aplicaban en los juegos infantiles. Bueno, es un relato un poco anecdótico de lo que era aquella época. Pero esa época el militarismo exacerbado cambió bruscamente con la muerte de Almanzor a comienzos del siglo XI, o para ser más exactos, con la desaparición, años más tarde, de Abdel al-Malik, su hijo y sucesor al cargo del Hashib, o primer ministro, del débil califa Hisham II. La dictadura de Almanzor había servido para distraer en el espejuelo de los triunfos militares la crisis que ya padecía el califato. Es decir, que era como una cortina de humo para dejar un poquillo oculta la decadencia del califato, ya que ya se empezaba a presentir. Como hemos dicho, la desaparición de los enérgicos gobernantes amiríes precipitó la descomposición del Estado andalusí, que se rompió en numerosos pedazos, lo cual contribuyó a cambiar en pocos años la relación de fuerzas existentes en la península entre musulmanes y cristianos, permitiendo que estos últimos cobrasen protagonismo político y militar como nunca antes habían podido tenerlo desde que se produjo la invasión islámica en comienzos del siglo VIII. Vamos a hablar empezando ya lo que es la decadencia y ruina del califato, ¿vale? El siglo XI se inicia, por tanto, con una ruptura de la situación que había venido siendo habitual en la península, una época de gran prepotencia musulmana caracterizada por la amenaza permanente contra los reinos cristianos durante la época de Almanzor. Y sigue luego la rápida decadencia del califato y su desmoronamiento a lo largo del primer tercio del siglo. Y una modificación tan radical tuvo que sorprender a los propios contemporáneos, que se preguntaron, como hoy en día seguimos preguntándonos, por las causas que pudieron conducir a este imprevisible resultado. El historiógrafo musulmán del siglo XIII, Ibn Said, atribuía el éxito de los grandes soberanos omeyas en la época más gloriosa del califato a dos razones esenciales: la imparcialidad en la administración de la justicia y también en el esplendor y magnificencia de la administración de esta justicia, que acostumbraron a desplegar en público, lo cual provocaba un miedo respetuoso entre los súbditos. Es decir, que como ejecutaban en público
y crucificaban en público a los rebeldes, obviamente la sociedad que estaba imbuida en ese proceso gubernamental estaba, con perdón, acojonada de miedo, y es lógico, también lo estaríamos nosotros si esto sucediera hoy en día. Cuidado, que nunca se sabe, que habiendo tarugos como los que hay en la calle, nunca se sabe a dónde podemos llegar. No cabe duda que todo razonamiento constituye una opinión respetable, pero simplista, porque las causas de esta decadencia también fueron sin duda más numerosas y profundas. Tratando de sintetizarlas, el crítico Menéndez Pidal, el historiador, con más perspectiva, defendía en páginas magistrales la influencia nefasta, sobre todo ello lo que tuvo especialmente la dictadura de Almanzor, al que reprochaba el aniquilamiento de todos aquellos que podían haberle hecho sombra, y la desaparición de las organizaciones que le estorbaban al haber sido incapaz de concebir una alta política previsora que evitase el vacío de poder que inexorablemente se instauró en el Andalus después de su muerte. La contienda civil que se abrió camino inmediatamente después, se mezclaron numerosas variedades de intereses políticos, y la imagen de desorden, anarquía y desgobierno que presentaba Córdoba era al mismo tiempo el inicio de la decadencia de Al-Ándalus e incentivo para alimentar la desobediencia y dispersión de políticas del territorio del Estado. Es decir, que encima el resto del Estado se percata de este tipo de malas políticas, de debilidad, y lógicamente esto surge el efecto contagio. Entonces se incita a la rebelión. Con este, claro, periodo rebelde o periodo de desestabilización o inestabilidad, crecen los reinos de taifas, que son estas diversas poblaciones que se separaron del califato. Con el nombre de reinos de taifas conocemos los numerosos y pequeños estados surgidos a partir de la fitna, en los cuales se dispersó el poder político de Al-Ándalus durante algo más de los 60 años que siguieron en descomposición del califato. Con frecuencia, quienes ejercían el poder de estos estados, ostentaban el título de jasib o chambelán, como si quisieran dar a entender que ejercían esa autoridad en nombre de un hipotético califa en ese momento, que no existía más que la nostalgia y las aspiraciones de quien sí lo imaginaba. Tenemos información sobre algo menos de 30 taifas en la primera mitad del siglo XI, algunas de las más poderosas situadas en el interior del país, que se formaron en ciudades con larga tradición en Al-Ándalus, y como lo hicieron en gran parte de los casos en favor de las poderosas familias de origen árabe, y también de bereberes descendientes de quienes invadieron la península en el siglo VIII, o de individuos de origen muladi. En gran parte de los casos accedieron al poder en ellas familias que habían ostentado la autoridad en cada una de las ciudades y que luego se constituyeron en las cabeceras de cada reino. Por ejemplo, tenemos que hablar de estas taifas: la de Córdoba, la de Sevilla, la de Toledo, Zaragoza, Huelva, Niebla, Silves, Santa María de Algarve, Albarracín, Alpuente, y junto a ellas un buen número de otros distritos de Al-Ándalus que cayeron en poder de los neobereberes, es decir, de individuos de origen africano llegados recientemente al Andalus, que ocuparon y se hicieron fuertes en ciertas plazas y se perpetuaron durante más o menos tiempo en ellas. Tal es el caso, por ejemplo, de Arcos, Carmona, Granada, Morón, Ronda, Málaga y Algeciras, estas dos últimas en poder de amudíes. Finalmente, algunos de los más influyentes individuos de origen eslavo, que habían tenido un gran protagonismo en los tiempos del califato, ¿os acordáis de las invasiones normandas? Pues eran eslavos, que se hicieron con el poder de una serie de plazas situadas predominantemente en el área levantina, entre las cuales estaban Tortosa, Valencia, Játiva, Denia, Orihuela, las Baleares y Almería. Circunstancialmente también tomaron poder en Badajoz, que fue al parecer una de las taifas que más tempranamente se fundaron. Córdoba, la antigua capital del Andalus, después de la abolición de la institución califal, estuvo gobernada por un consejo de aristócratas, que más adelante pasó a ser regida por el linaje de los Banu Chawar, que para ser finalmente anexionada al reino de Sevilla en 1070. Sevilla, por su parte, fue igualmente gobernada por un consejo que se convirtió luego rápidamente en un reinado, frente al cual actuaron Banu Abad, la más famosa e importante dinastía del periodo, que consiguió someter a su dominio un gran número de pequeñas taifas y de las regiones circundantes, entre ellas las de Ronda, Morón, Carmona, Arcos y con posterioridad las de
Huelva, Saltes, Niebla, Silva, Santa María del Algarve, como hemos dicho, Mértola e incluso más tarde el reino de Denia. Fueron sus soberanos más conocidos, prestigiosos, Abd Mutadid, autor de gran expansión experimentada por su reino, y su hijo Muhammad al-Mutamid, el rey poeta, que rigió los destinos de las taifas entre 1069 y el 91. La frontera meridional de Banu al-Fas, una familia bereber originaria de al-Fas al-Balud, los pedroches gobernaron Badajoz desde 1022, tomando esta plaza que se había alzado previamente con un eslavo llamado Sabur al-Miri. Por su parte, rigieron el territorio de Toledo, cuya capital, Ciudad de los Reyes, no solo se había mantenido como prestigio como antigua capital del reino visigodo, sino también con una cierta independencia de Córdoba. Durante largas etapas de su historia, singularmente en la época del Emirato Independiente, dos de sus reyes fue el más prestigioso de los dos de sus reyes, fue Yahya Ismail al-Ma'mun, que gobernó entre el 44 al 75. La frontera superior, con Zaragoza a la cabeza, había sido como Toledo, escenario de fuertes insumisiones al poder central, acaudilladas por la familia de los Tuchibíes. Pero esta familia terminó además por ceder el poder a otro linaje de origen árabe. En fin, terminaron por dominar no solo Zaragoza, sino también de forma permanente y circunstancial las plazas de Calatayud, Tudela, Huesca, Lérida y Tortosa. Por su parte, se instalaron también en Albarracín y Alpuente. Fue su rey más representativo, Ahmad al-Muqtadir, entre el 1046 y el 82. El nieto de Almanzor, hijo de Abderramán Sanchuelo, fue en la práctica el verdadero fundador de la taifa valenciana, tras su paréntesis de gobernantes de origen eslavo. Más al sur, un eslavo de origen cristiano, Muchachid, se instaló en Denia y en las Baleares. Murcia, a su vez, estuvo unida unas veces por la taifa de Almería y otras por la de Sevilla, la que regía en nombre de Al-Mutamid, que intentó hacerse independiente. También gobernaron Málaga hasta la anexión de la plaza de Granada. Por su parte, Granada fue la capital del reino de los Banucirí, Abdalá, uno de los reyes de esta dinastía que se extingue con él al ser destronado en el 1090 por los almorávides. Nos ha dejado una preciosa obra en forma de memorias, que fue traducida por Emilio García Gómez y constituye un elocuente testimonio sobre Al-Ándalus en vísperas de la dominación africana. Hay tres rasgos esenciales, entre otros, que conviene retener en la memoria en relación con la evolución de los reinos de taifas. En primer lugar, que a lo largo del siglo XI se produjo en torno a ellos un proceso de concentración que llevó a los más importantes a englobar y fagotizar literalmente a los más pequeños. A finales del siglo XI, ante la llegada de los almorávides, el número de taifas se había reducido prácticamente a una decena, que eran Badajoz, Toledo, Sevilla, Granada, Almería, Denia, Valencia, Alpuente, Albarracín y Zaragoza. Y un segundo rasgo de la debilidad que caracterizó a algunas de las taifas desde el punto de vista político y militar, la cual hizo más patente como consecuencia de los conflictos que a menudo se enfrentaron entre sí a sus respectivos titulares. Y finalmente, debido y precisamente a todo esto, los cristianos del norte se aprovecharon de esta debilidad e intervinieron cada vez más en las tierras del sur peninsular, exigiendo las parias, cuando no un sometimiento de su territorio. Todo esto provocó al menos transitoriamente una inclinación hacia los estados cristianos del norte, de la hegemonía política y militar durante el tiempo que había estado Al-Ándalus. Vamos a hablar del régimen de las parias. Parias eran como impuestos. En este contexto, como surgió el régimen de parias, con el cual abría camino una nueva forma de entender las relaciones entre los cristianos del norte y musulmanes de Al-Ándalus, cuyo hecho más característico fue la imposición de los segundos como parte de los primeros, una especie de régimen de protectorado, a través del cual los musulmanes se aseguraban de la benevolencia, la neutralidad y protección de los cristianos, en un momento en que estos últimos eran ya claramente más poderosos desde el punto de vista militar, a cambio de lo cual debían abonarle anualmente una determinada cantidad de dinero en concepto de parias. Es decir, que no solo les habían empezado a atraer a su
a su flanco, sino que además les tenían que pagar unos diezmos en compensación por defensa o protección. En realidad, el sistema de parias, estudiado monográficamente por el profesor Lacarra en un trabajo ya clásico, no puede decirse que fuera un descubrimiento del siglo XI. Variantes más o menos similares nos encontramos en tiempos muy remotos, siempre que entre dos estados limítrofes haya existido una fuerte diferencia en su potencia militar o que uno de ellos haya querido ahorrarse el hostigamiento más o menos molesto de otro. La novedad la constituía más bien el hecho de ser los cristianos los que tomaban bajo su tutela a los musulmanes, y ello radicaba precisamente la gran diferencia en la relación con el siglo anterior, porque evidentemente en el siglo anterior los que tomaban el poder sobre los cristianos eran los árabes. Aquí en este caso es al revés. Es decir, como un toma y daca. Eso es lo que estaba sucediendo en esa época. Un segundo episodio de este tipo sucedió con protagonista el califa desposeído Muhammad II y Al-Mahdi, y a los condes catalanes de Ramón Borrell de Barcelona y Armengol de Urgel. Accediendo a ayudar al destronado, establecieron un acuerdo con Mohamed II mediante el cual se hacía pagar un precio de oro en su intervención. Sin duda, el ambiente en descomposición en que los expedicionarios cristianos vieron en Córdoba debió ser sumamente revelador para ellos, todo lo cual abrió el camino a su creciente intervencionismo en los problemas de Al-Ándalus. Y de esa conciencia se ve la creciente superioridad militar cristiana que surgió del régimen de parias, mediante el cual los príncipes cristianos más poderosos exigían una cantidad anual en metálico como precio de su no intervención militar contra los reinos musulmanes. A pesar de todo esto, el sistema de parias fue inestable, pues era en definitiva una consecuencia circunstancial de superioridad militar de los cristianos, pero que también de la imposibilidad que estos tenían de conquistar y someter de veras a España o a la España islámica. Todo ello queda claramente manifestado en el célebre pasaje de las Memorias de Abdalá, rey zirí de Granada, en las cuales se explica muy bien esta situación refiriéndose a la época del contemporáneo rey de Castilla y León Alfonso VI, al que se atribuyen unas palabras que describen muy bien este problema. En ellas el monarca leonés manifiesta la imposibilidad absoluta de conquistar Al-Ándalus, pero que está convencido al mismo tiempo de la utilidad del sistema para lograr el debilitamiento de los reinos de taifas, exigiéndoles parias con el fin de asfixiarlos hasta el punto de vista económico, procurando al mismo tiempo malquistar a unos príncipes musulmanes contra otros. Todo ello sin dejar de provocar graves conflictos internos entre los últimos y sus propios súbditos, agobiados por gravosos impuestos necesarios para llegar el dinero con que neutralizar a la amenaza del rey cristiano. Los primeros en beneficiarse de este sistema fueron los condes catalanes. Tal vez esto influya en la expedición de Córdoba de 1010, sin menospreciar el valor que pudo tener para ilustrar las expediciones sobre la debilidad de Al-Ándalus. Hay otras razones que explican este resultado, entre ellas sobre todo la proximidad de los condados catalanes de numerosos reinos de taifas, a menudo pequeños y débiles, como Tortosa, Lérida, Denia y Zaragoza, que era fácil en muchos casos intimidarlos y hacerles pagar la no intervención. Por lo demás, no siempre estamos bien informados sobre las cuantías abonadas en concepto de parias, ni tampoco sobre la regularidad con la que se hacían efectivas, pues hubo épocas en las cuales los reyezuelos musulmanes se sintieron lo suficientemente seguros como para negarse a pagarla. En todo caso, se produjo con más o menos regularidad una afluencia de metal amonedado desde Al-Ándalus a los reinos cristianos del norte, donde se emplearon de muy diversas maneras. Sirvieron, por ejemplo, para preparar y construir fortalezas, para la adquisición de derechos soberanos, como hizo Ramón Berenguer I en el 1057, y obtener de su abuela Hermenesinda los derechos que ella poseía sobre Barcelona, Ausona y Gerona, o para adquirir los de Carcasona 10 años después. Se utilizó también el dinero de las parias para hacer importantes donaciones a instituciones religiosas. Por otra parte, el metal amonedado sirvió para robustecer en cierta medida la autoridad de los príncipes. La disponibilidad del número les permite recompensar en dinero
al menos en parte, los servicios de carácter feudal, sin tener que recurrir para ello necesariamente a la entrega de territorios, distritos o restándolos así de la autoridad directa del soberano. Por otra parte, los bienes en numeración no son perecederos, al contrario de lo que sucede con los bienes en especie, base habitual de la práctica tributaria de entonces. Surge un cambio de generación. Un momentito. Poco antes de finalizar el segundo tercio del siglo XI, estaba ya en marcha el proceso de simplificación del mapa político de Al-Ándalus y se iba a iniciar también una época de profundos cambios en los reinos cristianos. En el 1063 había muerto Ramiro I de Aragón y 2 años más tarde aparecía Fernando I de León Castilla. Se produce, por tanto, un cambio de generación entre ambos reinos. La década de los años 70 está presidida por el signo de los problemas sucesorios entre los príncipes cristianos, como consecuencia de varias tragedias familiares, donde está presente la realidad o la sospecha del parricidio o el fratricidio. El primero de estos dramas constituye la muerte en 1071 de la condesa Almodis de Barcelona por su hijastro, Pedro Ramón, heredero e hijo del primer matrimonio de Ramón Berenguer I. El homicida fue apartado de la sucesión, que fue a parar a la situación de proindiviso a los 2 hijos de la difunta, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Tras esta etapa de gobierno compartido por los hermanos que no llegarían a entenderse, dio lugar de nuevo un drama cuyo resultado será la muerte violenta del primero de ellos, en el 82. Al parecer, por instigación del segundo. Por su parte, en el 1072 se había producido también el asesinato durante el cerco de Zamora de Sancho II, hijo y sucesor de Fernando I, el reino de Castilla. También aquí existía cuando menos la sospecha de fratricidio, porque los beneficiarios más directos del crimen era el segundo de los hermanos del difunto, Alfonso VI, que se hizo así con la totalidad de la herencia paterna. Finalmente, en 1076 se produce la muerte de Sancho IV de Pamplona en Peñalén, despeñado por orden de su hermano Ramón, la consecuencia de la huida del fratricida que no fue aceptado como sucesor de los pamploneses. De esta situación derivó la desmembración del reino de Pamplona en beneficio de Castilla y Aragón. En definitiva, hubo profundos cambios de protagonistas en torno a los comienzos del último tercio del siglo. Del rey Sancho Ramírez, del 63 al 94. Un momentito que voy a encender la luz porque se está nublando fuera y no veo. El primero de estos cambios afectó al reino de Aragón. Cuando se produjo la muerte de Ramiro I, su hijo Sancho Ramírez, que tenía 20 años por entonces, sucedió a su padre, sin la menor dificultad. El profesor Sesma ha resumido de forma clara las condiciones en que se encontraba el reino al acceder al poder, quien sería el primero de los miembros de su dinastía en adoptar abiertamente el título de rey de Aragón. El número de habitantes del pequeño incipiente reino pirenaico había crecido en los años anteriores. Lo ponen de manifiesto no solo los datos demográficos, sino las cifras que desgraciadamente no podemos conseguir de la documentación de la época, sí al menos la continuidad del acaparamiento de tierras a través del mecanismo de presura. La acción militar y el gobierno descansan los nobles del reino, organizados según una jerarquía establecida con bastante nitidez en torno a los honores, nombre que reciben en el ámbito pirenaico los beneficiarios feudales, que el rey reparte exigiendo como prestación de fidelidad y servicio de carácter militar que el señor ha de ofrecerle en el concurso de los vasallos, que a su vez guardan fidelidad al titular de la honor y combaten sus órdenes. Al frente de la nobleza militar del reinado hay un conjunto no muy numeroso de linajes emparentados con la familia real, que se le llama condes. Junto a ellos en torno a una decena de varones. Luego están los llamados señores, en torno a una cincuentena, de los cuales se encuentra al frente lo de los honores que les ha entregado el rey. El nuevo monarca aragonés comenzará muy pronto a tratar en plan de igualdad a su primo Sancho IV, el rey de Pamplona. En el 68, durante la peregrinación a Roma, se hizo vasallo de la Santa Sede, lo cual reforzó su posición frente a las tierras de gobernanza. El resultado de todo ello fue una implantación de la liturgia romana en Aragón a partir del año 71, en sustitución del mozárabe usada hasta entonces. La sucesión de Fernando I en León Castilla, que no es el reino de Castilla todavía propiamente dicho de Fernando e Isabel la Católica, obviamente. Estamos hablando que esto se producirá 4 siglos después.
En 1065 hubo también un cambio generacional en el Reino de León. Al finalizar este año moría Fernando I, dejando el reino acrecentado y poderoso, que había visto aumentar su extensión, al menos teóricamente, en torno a unos 50.000 kilómetros cuadrados. Pocos años antes de su muerte había determinado distribuir sus reinos entre sus 3 hijos varones, quienes con el título de rey debían sucederle en los territorios que había logrado reunir. El mayor de ellos, Sancho II, recibió Castilla. Alfonso VI recibió León, y el territorio de Galicia se le había cedido a García. No tardó en estallar el conflicto entre los hermanos, que se desató abiertamente a la muerte de su madre en 1068, cuando Alfonso quiso desposeer de su herencia a García, cuyo reino invadió en 1071, lo cual dio motivos a Sancho II para terciar en el conflicto, recomponiendo ya su exclusivo beneficio la totalidad de la herencia paterna tras la victoria obtenida sobre el ejército de Alfonso en Golpejera en el 72. Pocos meses después, Sancho II murió asesinado en octubre del 72, mientras ponía sitio a Zamora, donde se había hecho fuerte su hermana Urraca, que protegía a Alfonso VI, huido entretanto de la corte de su vasallo, rey musulmán de Toledo. Aunque lo dicen los relatos juglarescos, no está comprobado históricamente que Alfonso, a su vuelta para acceder al trono de Castilla, debiera obligarse a jurar solemnemente no haber tomado parte en la muerte de su hermano mayor, cuya desaparición le favorecía en extremo desde el punto de vista político. En todo caso, cuando finalizaba el año 72, Alfonso recurrió reunió en sus manos a toda la herencia paterna, pues García siguió desposeído de sus tierras gallegas. En los años siguientes a la posición de Alfonso VI se reforzó. Su reino no solo era más extenso y poderoso de la península, sino que a través del sistema de parias que las cobraba Zaragoza, Toledo y Granada, obtenía cuantiosos ingresos y ejercía al mismo tiempo una clara hegemonía sobre la península. En cuanto al reino de Pamplona, que estaba dividido entre castellanos y aragoneses, una de las tragedias familiares del 76 y reseñadas contribuyó también a simplificar el mapa político de los reinos cristianos. En junio de ese año murió despeñado en Peñalén Sancho IV de Pamplona. No conocemos bien los detalles, pero en él participaron los hermanos del difunto y otros nobles. Parece que todo obedeció a una conjura bien orquestada de carácter general, con el presumible intervención del exterior. Las consecuencias fueron realmente importantes. Los hermanos del difunto huyeron. Todos los indicios concuerdan en que casi todo el mundo estaba concitado contra el monarca muerto. La Carra puntualizó que no se conoce ninguna donación piadosa por el alma del difunto, con lo cual es digno de tenerse en cuenta. Nadie consideró la existencia de un heredero del rey muerto y su reino terminó por ser repartido entre Alfonso VI y Sancho Ramírez. Este último invadió el reino pamplonés, por el que Alfonso VI de Castilla lo hace por el oeste y por el sur, y cada uno de ellos ocupa villas y castillos, y se atrae a la nobleza del correspondiente territorio. Alfonso VI se dirigió a Nájera, acompañado de un nutrido séquito, y terminó por imponer la presencia en el área de la Rioja, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Sancho Ramírez toma la ribera izquierda del Ebro y llega hasta Pamplona. Poco tiempo después, los reyes firmaron el acuerdo mediante el cual procedieron al reparto del reino. Alfonso VI incorpora al suyo las tierras a las que se acaba de acceder, mientras el aragonés conserva el núcleo esencial y la monarquía pamplonesa, formando en Pamplona Tafalla, Falces, Leguín y Mojardín, desde donde surge lo que es el denominado Condado de Navarra, lo cual sería dependiente de Castilla, aunque en poder de Sancho Ramírez, que prestaría por él homenaje a Alfonso VI. La desaparición como tal del reino de Pamplona, dividido entre los reinos vecinos, tiene una significación importante para lo que los dos reinos que sacaron provecho de la muerte de Sancho IV, pero muy particularmente para el rey de Aragón. En primer lugar, desde el punto de vista su extensión territorial y su capacidad militar. Llegamos a la época del Imperator Hispano.
Con la anexión de La Rioja, añadió Alfonso VI a sus reinos un espacio en torno a 4.000 kilómetros cuadrados, quiere decir, compuesto por tierras de gran fertilidad. El año de anexión, en el 1076, está marcado también por los esfuerzos llevados a cabo en torno a la repoblación del Valle del Duero, en concreto las tierras situadas al margen izquierdo del río, entre el curso de este y la cordillera central. El año citado se produjeron allí una serie de actuaciones y escaramuzas cuyo resultado fue la repoblación de Sepúlveda, de gran importancia estratégica como punto de partida para lo que debía ser, entre otras plazas, las situadas más al sur. En esta época, Alfonso VI comienza a utilizar con cierta profusión el título imperial. La asociación del título imperial a la dignidad ejercida por los reyes leoneses es una cuestión compleja que ha dado lugar desde años a investigaciones cuyos resultados han sido con frecuencia controvertidos. Desde las primeras aportaciones hechas al tema por el doctor Schunter y Meyer, y en las que luego siguieron la de Méndez Pidal y García Gallo y Sánchez Candeira y Maraval, que se han discutido mucho sobre el origen y el alcance que hay que dar a este título eminente solo en la época relativamente tardía que se aplicaron a sí mismos los soberanos leoneses, pues en un principio aparece tan solo adjudicado al rey de León por terceras personas, si bien fueran estas los ciudadanos particulares u otros monarcas peninsulares. En este contexto en el que aparecen las primeras menciones documentales, coincide con la época en la que un título imperial se desprestigia en Europa, como consecuencia de la desmembración del imperio de Carlomagno y también del hecho de haber asumido esa titulación personajes de segunda fila, situación que duró hasta que Otón I lo asumió en su persona y le dio prestigio en la segunda mitad del siglo. Los investigadores se han ocupado del tema y han discutido sobre el significado del punto de vista etimológico. Bueno, suele prevalecer la teoría de que el uso del título imperial por los reyes de León es un hecho que hay que conectar con la idea de neogoticismo. Sería, por tanto, una de las formas de manifestar la preeminencia que correspondía al soberano proleonés o leonés. Aquí ya lo dejaríamos, porque vamos a pasar a la aparición de Rodrigo Díaz el Campeador. Ramón Menéndez Pidal, que consagró una parte de su larga vida al estudio del héroe castellano, sobre el cual se produjo numerosas investigaciones, entre las que destaca la España del Cid, afirmaba que la personalidad histórica del héroe era aún más interesante que su imagen literaria, adornada por los laureles de la epopeya. Bueno, evidentemente el Cantar del Mío Cid no hay nada más famoso de esta época, que cantaba efectivamente las gestas y epopeyas realizadas por este noble guerrero. El Cantar del Mío Cid, como hemos considerado. Este cantar habla sobre la biografía de Rodrigo Díaz de Vivar, que ha de ser reconstruida basándose en las fuentes muy diversas opuestas, las propiamente históricas con frecuencia insuficientes, de ahí que se haya querido utilizar también la información servida a los relatos épicos del poema del Mío Cid. Bueno, para que nos hagamos una idea, Rodrigo Díaz fue un hombre de su tiempo, con las virtudes y los defectos propios del siglo, duro y turbulento como fue el siglo XI. No conocemos la fecha de su nacimiento, pero parece que vino al mundo en Vivar junto a Burgos hacia el año 1043. Su padre, Diego Laínez, se creía descendiente de Laín Calvo, uno de los jueces de Castilla que pertenecía al grupo de los infanzones. Rodrigo se educó en la corte junto al infante Sancho, futuro Sancho II, y con él participó en las empresas de su corto reinado. No está probada históricamente la existencia histórica del juramento de Santa Gadea de Burgos, del que hablan los textos literarios. La existencia histórica del juramento de este Santa Gadea no proclama tampoco que fuese además Rodrigo Díaz de Vivar, sino que lo tomara Alfonso VI pronunciando una tremenda fórmula o utilizando la fórmula de confusión. Básicamente, como primera medida que se ve de la marcha a Barcelona en busca de un nuevo señor, no fue bien acogido por los condes de Ramón Berenguer y Ramón II. Luego se dirigió a la corte musulmana junto a Muqtadir y allí participa del lado de Mutamín
contra el conde de Berenguer Ramón II. Posteriormente participa en auxiliando a Zaragoza contra Sancho Ramírez, rey de Aragón. Estas actuaciones en favor de los musulmanes, a los cuales se había asociado el destierro del Cid, da una connotación especial que ha servido para definirlo a veces de personaje mozárabe. En fin, en cuanto a la Iglesia, Cluny, la abolición del rito mozárabe. Esto es importante. Un hecho básico de la segunda mitad del siglo XI es el incremento que experimentó la peregrinación jacobea, acordaros el Camino de Santiago, que de ser un fenómeno esencialmente hispánico pasó a convertirse en costumbre practicada cada día con más fuerza por viajeros llegados de toda Europa. A través del Camino de Santiago penetraron en la península numerosas influencias llegadas del otro lado del imperio, de las cuales cabe destacar el empleo de la letra carolina o francesa, los ritos y términos propios del feudalismo ultrapirenaico, la arquitectura románica, así como las distintas corrientes de la reforma eclesiástica, una reforma encabezada entonces por los grandes papas en la segunda mitad del siglo XI. La propia presencia de la orden cluniacense tuvo mucho que ver en todo este proceso. Esto es importantísimo porque la orden de Cluny es muy importante y es de las que dan origen al románico y posteriormente ya este tipo de arquitecturas que nos iremos encontrando en nuestro país. Una circunstancia digna de destacarse es la creciente implantación del monaquismo cluniaciense. Las relaciones de los reinos hispánicos con la orden de Cluny se habían iniciado en tiempos de Sancho III el Mayor en Pamplona. En León y Castilla hubo muchos contactos permanentes con la Sagrada Abadía de Borgoña, desde el reinado de Fernando I de León Castilla, que se comprometió a abonar al monasterio de Cluny una cantidad anual en metálico, solicitando a cambio rogativas de los monjes a favor de las empresas del rey castellano leonés. Y habría que esperar, no obstante, a la época de Alfonso VI para ver derivaciones de más largo alcance durante la época del gran abad Hugo el Grande, entre 1049 y 1109, el cual en cierto orden, según dice la crónica najarense, habría intercedido por Alfonso cerca de su hermano Sancho II cuando aquel fue vencido y despojado de su reino para permitirle refugiarse en la corte del rey musulmán de Toledo. Tal vez esta circunstancia contribuya a explicar el interés de Alfonso VI mostró por los cluniacienses, que lo dio como resultado de una afiliación y observancia de Cluny a una serie de monasterios de su reino. En realidad, a lo largo de los siglos XI y XII será un hecho muy frecuente vincular los monasterios españoles a observancias procedentes del otro lado del Pirineo, y se pretende con ello reformar los monasterios y que en cuestión mediante la aplicación más estricta posible de la regla, incluso conseguir fines de carácter político. Por ejemplo, en Cataluña los condes estuvieron siempre interesados en extender la influencia por el sureste de Francia y su política religiosa en tal sentido que iba encaminada a conseguir que las abadías francesas y el apoyo necesario para lograr estos objetivos fuese el resultado de que algunas de estas abadías francesas tuvieran auténticas colonias en la península ibérica. Sin duda, el caso más significativo fue el de Cluny, cuyas reformas se fueron adhiriendo, entre otros monasterios, el de San Juan de la Peña, Aragón, Oña, Castilla y Sahagún. Hubo en total unos 30 prioratos, al frente de las cuales figuraba la Camerarius de residencia en Nájera o en Carrión, que actuaba como lugarteniente de la península del abad de Cluny. La influencia cluniacense fue desde entonces muy profunda y tuvo repercusiones de todo tipo. En primer lugar, en el orden político, porque con frecuencia los monjes cluniacenses recibieron cargos relevantes, asumiendo que algunos de los más codiciados dentro de la jerarquía eclesiástica. El cluniacense francés Bernardo de Siderac fue el primer arzobispo de Toledo. Tras su conquista por Alfonso VI, fue también un cluniacense, Jerónimo Bisque Perigord, obispo que gobernó la iglesia de Valencia durante los escasos años en los que esta ciudad permaneció en poder
de los cristianos a través de la conquista por el Cid en el 94. Posteriormente fue obispo de Salamanca. Por otra parte, el influjo de los cluniacienses con el auge cobraron peregrinaciones jacobeas, que además fue muy considerable. En este sentido, a ellos se debe en parte su propagación en toda Europa a través de su red de abadías. Todo ello contribuyó en gran medida a la europeización de la península. Una de las manifestaciones más destacadas de esta convergencia en el resto de Europa occidental fue la propia renuncia de la Iglesia hispánica al rito mozárabe. Súper importante, se renuncia ya por fin al rito mozárabe y adoptar el rito romano, que se planteó con toda crudeza durante el pontificado de Gregorio VII. Gregorio VII fue uno de los papas que implanta la Orden del Temple, es decir, la famosa Orden Templaria de la Guerra Santa, ¿vale? El Papa de Acre, Constantinopla, ¿vale? Por esa zona. Que además fue un fiel defensor de Marco Polo, descubridor de las rutas de la seda, ¿vale? El proceso de adaptación de la Iglesia hispánica al rito romano fue complejo y no se realizó sin resistencias, como todo. Es decir, hubo gente que estuvo a favor y gente que estaba en contra. Alfonso VI se mostró bien dispuesto a introducir este cambio. Siempre fue, al parecer, persona abierta a las influencias exteriores, tal como pone de manifiesto de manera simbólica sus numerosos matrimonios, contraídos siempre con mujeres extranjeras. Finalmente, sucede en esta época la anexión de Toledo. Ya había muerto Sajjab Ismail al-Mamun, el prestigioso de los reyes de la taifa de Toledo, y le sucedió su hijo débil al-Qadir, y pronto se desató contra él la ambición de los príncipes musulmanes que gobernaban estas taifas vecinas. Por su parte, a la muerte del sucesor en Zaragoza, y después de 36 años, un segundito por favor, como habíamos dicho, tras la muerte de Muqtadir, después de 36 años de fecundo reinado, fue el constructor de la aljafería. Trajo consigo la dispersión de su reino, que se fragmentó entre sus dos hijos, ¿vale? Cuyas desavenencias debilitaron también ese sector del Islam. Mutamín, que fue el rey de Zaragoza, Huesca, Tudela y Calatayud; Mundir en Lérida, Monzón, Tortosa y Denia, y el primero de ellos fue apoyado por Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y el segundo lo fue por Sancho Ramírez, rey de Aragón. La muerte de Mutamín pocos años después complicó las cosas al sucesor, que sería Al-Mustaín II, el cual amenazó a Alfonso VI cuando llegara al poder de poner sitio a Zaragoza, y aunque luego tuvo que interrumpirlo cuando se produjo la primera entrada de los almorávides en la península. En definitiva, todo esto favorecía la acción de los cristianos, principalmente del rey de Castilla y León, y esa era la situación en la primera mitad de los años 80. Una cabalgada espectacular que realizó Alfonso VI el verano de 1083, que le llevó a las puertas de Sevilla y luego hasta Tarifa, donde el emperador leonés penetró en el mar con su caballo en un acto lleno de simbolismo. Era como proclamar mediante esa ceremonia que ejercía la hegemonía sobre toda la península hasta el límite desde donde se dominaba el estrecho de Gibraltar, y que aunque todavía no estuviera en condiciones de su conquista o de someterla, aspiraba a hacer efectivo dicho acto. En fin, en los siguientes años la expansión de los cristianos prosiguió al objetivo principal de Alfonso VI, que era el reino de Toledo, el poder del débil al-Qadir, hijo y sucesor de Al-Mamun. Alfonso se instaló en el antiguo palacio de este monarca, en la huerta del rey, y fuera del recinto amurallado de la ciudad a la que puso sitio. En fin, al margen de este valor material, todo lo que tenía un gran significado como símbolo por su condición de urbs regia antigua de esta monarquía visigoda, con todas las connotaciones nostálgicas y con toda la carga programática que yo podía traer consigo, tal vez sea algo más que una anécdota el hecho de que Alfonso VI renunciara a coronarse emperador de Toledo para poder hacerlo más adelante y con mayor solemnidad en Córdoba. Un momento de euforia, creyó
que no tardaría mucho tiempo en caer después también en sus manos. De todas formas, la anexión era tan importante que Alfonso, siguiendo la costumbre de la época, no dejara reflejar el hecho en sus diplomas, que aparece como regnante reye Adefonso in Toledo y también emperador Toletanus. El hecho tuvo, como es lógico, mucha resonancia en todo el mundo cristiano, pero mayor aún la tuvo en el mundo islámico, donde el acontecimiento se contemplaba con un hondo pesimismo. El testimonio de un alfaquí y poeta toledano lo pone de manifiesto con claridad en la forma muy gráfica. Abro comillas: Andalucía, arread vuestras monturas, el quedarse aquí es un error. Los vestidos suelen comenzar a deshilacharse por las puntas y yo veo el vestido de la península ya roto desde el principio por el centro. Cierro comillas. En este contexto, la alarma extraordinaria de los resonantes éxitos cristianos se produjo en una nueva petición de ayuda de los almorávides por parte de los reyes de Taifas, Yasuf, a acabar con la conquista de Ceuta, y era dueño ya al norte de África, que pasó a España. Y juntamente con algunos de estos reyes de Taifas derrotó a Alfonso VI a unos 10 kilómetros del noroeste de Badajoz, en Sagrajas de Zalaca, viernes 23 de octubre de 1086. Con ello se iniciaba una nueva etapa presidida por la reconstrucción de la unidad perdida en Al-Ándalus, que iba a conducir a una transitoria situación de equilibrio entre musulmanes y cristianos. Es lo que llamaremos la relación almorávide, de la cual hablaremos ya en el siguiente capítulo. Bueno, pues como siempre, recordaros que sigo esperando vuestras suscripciones, que podamos completar este bonito pasaje histórico de la Edad Media de nuestro país, que trae unas grandes bases sociales para entender un poquito mejor nuestra cultura de hermanamiento con los musulmanes, y no solo decir que venimos de origen romano y cristiano, sino que aunque somos cristianos, nunca podemos olvidar que hemos estado dominados durante 700 años por todo el imperio musulmán. Bueno, agradeceros la atención y nada, que espero vuestras suscripciones, a ver si conseguimos llegar a los 100.000 suscriptores. Un besito y buena tarde.